Imagina que lanzas tu startup, tu idea funciona, los usuarios llegan, pero al momento de cobrar, te encuentras atrapado en un laberinto de papeleo, burocracia bancaria y sistemas tan complicados que parecen diseñados para que nunca cobres. Así era Internet hace apenas unos años, hasta que dos hermanos islandeses, con más ganas que años de vida, decidieron arreglarlo todo con unas cuantas líneas de código. Esta es la historia de Stripe, la startup que convirtió los pagos online en algo tan fácil que hasta olvidamos lo difícil que solía ser. Nuestra historia comienza en Limerick, Irlanda, un lugar que no suele aparecer en las portadas de Silicon Valley. Allí crecieron Patrick y John Collison, dos hermanos con una curiosidad casi obsesiva por aprender. Desde pequeño desarmaban computadoras, aprendían programación y soñaban con construir cosas online. Patrick, el mayor, era un prodigio de las matemáticas, ganó concursos nacionales y a los 16 años ya sabía varios lenguajes de programación. Por otro lado, John, 2 años menor, no se quedaba atrás, pasaba horas frente al teclado construyendo páginas web y proyectos pequeños. Internet en ese entonces era como un oeste salvaje. No había reglas claras, cualquiera con talento y ambición podía crear algo gigantesco desde su habitación. En 2007, Patrick consiguió entrar al MIT y John a Harvard. Pero más que los títulos universitarios, lo importante fue el viaje a Estados Unidos, el corazón del boom tecnológico. Silicon Valley hervía, Facebook, Google, Twitter, Dropbox, todo parecía posible y los hermanos Collison querían ser parte de ese futuro. De hecho, antes de Stripe ya habían tenido éxito. En 2008 crearon una startup llamada Automatic que ayudaba a vendedores de eBay a administrar sus negocios. El resultado, la vendieron por $5 millones cuando Patrick tenía apenas 19 y John 17. Pero en lugar de retirarse ricos, usaron esa experiencia para observar un problema mucho más grande, uno que nadie estaba resolviendo bien, y estos eran los pagos en Internet. Ahora estamos en 2010. Los hermanos comenzaron a buscar respuestas sobre cuán complicado eran aceptar pagos online. Piensa en esto. Si querías cobrar en tu sitio web, tenías que negociar con un banco o firmar toneladas de papeles. Bueno, no tanto, pero ustedes me entienden. Lidiar con proveedores de pago que parecían salidos de los años 80 e integrar sistemas lentos y poco seguros para un programador era una pesadilla total. Así nació la idea de Stripe, que en un inicio se llamó Dev Payments. El objetivo era simple: cualquier desarrollador pudiera integrar un sistema de pago con unas pocas líneas de código, y lo hicieron. Escribieron una API limpia, moderna, fácil de usar, algo que en el mundo de los pagos era revolucionario. No tardaron en probarlo con conocidos. Para la sorpresa de muchos, los primeros usuarios fueron otras startups de Silicon Valley. Empresas como Shopify o Live necesitaban una solución simple para cobrar, y Stripe era la solución. A diferencia de PayPal, que fue diseñado en los 90 para transacciones entre personas, Stripe era para desarrolladores, no para enviar dinero a tu abuela, sino para construir la infraestructura de la economía digital. El boca en boca en Silicon Valley comenzó a hacer efecto. Todos los fundadores querían probar ese nuevo sistema de pagos que era fácil de integrar. Lo que comenzó como un proyecto universitario se estaba transformando en el motor financiero de Internet. Hasta el momento todo iba bien, dos hermanos buscando una solución revolucionaria en el sector de pagos en línea. Pero había un problema: ¿cómo convencer al mundo de confiar en dos jóvenes veinteañeros para manejar millones de dólares? La respuesta vino de un lugar clave en la historia de las startups: Y Combinator. Stripe fue aceptada en el programa de aceleración y desde ahí comenzó a llamar la atención de gente muy poderosa, inversionistas como Sequoia Capital. Hay una anécdota famosa: en una de las primeras reuniones con inversores, los Collison mostraron lo fácil que era integrar Stripe.
Y como vieron que la integración era muy sencilla y rápida, los inversores quedaron tan impresionados que literalmente sacaron sus chequeras en la misma sala. Tan solo imagina eso, el crecimiento que iba a tener Stripe era cuestión de tiempo. Con ese respaldo, Stripe dejó de ser un proyecto prometedor y se convirtió en la apuesta seria para reemplazar la infraestructura obsoleta de los bancos. En paralelo, cada nueva startup que salía al mercado parecía tener algo en común. Adivinen, todos usaban Stripe para cobrar. Era rápido, seguro y sobre todo, pensado para programadores. Mientras PayPal luchaba con sistemas viejos y procesos pesados, Stripe se veía como el futuro. Hoy, más de una década después, Stripe es mucho más que una startup. Es la infraestructura financiera invisible de Internet. Maneja cientos de miles de millones de dólares en transacciones al año. Empresas como Amazon, Google, Shopify, Zoom, Uber y millones de negocios pequeños dependen de Stripe para cobrar. Los hermanos Collison, que comenzaron en una pequeña ciudad de Irlanda, ahora lideran una empresa valuada en más de 50.000 millones de dólares. Y lo increíble es que aún hablan de Stripe como si siguiera siendo una startup en construcción. Al final, Stripe no solo trata de dinero, es la demostración de que la innovación no siempre está en lo visible. A veces, las startups que cambian el mundo son las que deciden arreglar lo que parecía imposible, aunque nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Y esa es la magia de Stripe. Si esta historia te gustó, déjame sugerirte la historia de Tomás Suárez, un niño de tan solo 12 años que decidió dar el salto, crear sus propias aplicaciones para el App Store de Apple. Y el resto fue historia que inspiró a Silicon Valley, a las escuelas y a miles de niños que soñaron con ser creadores en lugar de solo consumidores. Por supuesto, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y esas cosas. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.